En el capítulo 1 se pudo ver algunos puntos. El primero se trataba de un glosario en donde se explicará algunos de los términos vistos. Primero se hablaba sobre el afluente, que nos decía que cualquier líquido que ingrese a un cuerpo de agua, ya sea agua natural, agua residual o cualquier otro tipo de líquido. Nos hablaba sobre el agua dulce, en donde nos decía que es el que no contiene cantidades significativas de sales. El agua marina es el agua de los mares y océanos, que se caracteriza por su alta salinidad. El agua residual es el agua que proviene de diversas fuentes, como su uso doméstico, industrial, comercial, agrícola, pecuario, etc., y que ha sufrido una degradación en su calidad original. También nos hablaba sobre las autoridades ambientales competentes, que nos decía que esta es la entidad responsable de la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental. En los canales nos decía que son estructuras que se utilizan para transportar aguas para diversos fines. En la carga contaminante es la cantidad de un contaminante que se descarga en un cuerpo receptor, ya sea en una descarga de aguas residuales o en el agua natural. En la carga máxima permisible nos hablaba que es el límite de la cantidad de un contaminante que se puede descargar en un cuerpo receptor sin que se afecte su calidad. También nos decía sobre las campañas para red de monitoreo. Esta nos decía que son actividades que realizan para recopilar información sobre la calidad del agua en un cuerpo receptor. En las capacidades de autodepuración es la capacidad que tiene un cuerpo receptor para limpiarse a sí mismo de contaminantes. En la caracterización de aguas residuales nos hablaba que es un proceso en que se realiza para conocer las características físicas, químicas, biológicas y microbiológicas de las aguas residuales. Por otro lado, el caudal ambiental es la cantidad de agua que se necesita para mantener los ecosistemas acuáticos, sus servicios y beneficios. En cuanto a compensación, nos decía que es un proceso para evitar descargas de aguas residuales de manera violenta, y esto se almacena el agua residual para nivelar su flujo y homogeneizar su calidad. En la contaminación del agua nos decía que es cualquier alteración de las características físicas, químicas o biológicas del agua que la hace no apta para su consumo deseado, y esto causa un efecto adverso al ecosistema. En cuanto a la contaminación del agua subterránea, nos decía que es cualquier alteración de las características físicas, químicas o biológicas del agua subterránea que puede deteriorar su calidad para fines de consumo humano, agropecuario, industrial, comercial, recreativo o de defensa de la vida acuática. En cuanto a los criterios de calidad del agua, nos decía que es una concentración numérica o un enunciado descriptivo recomendado sobre parámetros físicos, químicos y biológicos para poder mantener un determinado uso benéfico del agua. Por último, en el glosario pudimos ver el cuerpo receptor, que nos decía que es cualquier río, cuenca, cauce o cuerpo de agua que recibe descargas o aguas residuales. En el punto 3 vimos sobre los principios básicos que se distribuían en 4. El 3.1 nos hablaba sobre el proceso del control de la contaminación del agua, que se basa en el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos para cada uso del agua. En el 3.2 nos decía que las municipalidades y las EPS son responsables de prevenir, controlar y solucionar los problemas de contaminación del agua. En el 3.3 nos decía que los sujetos de control deben realizar actividades para prevenir y controlar la contaminación del agua, como también el tratamiento de efluentes y el control de escorrentía pluvial. Y en el 3.4 nos decía que los municipios y los gobiernos provinciales no pueden ser la entidad ambiental de control para sus propias instalaciones. En el punto 4 nos hablaba sobre la clasificación. Esta se dividía en 2. En el 4.1 nos hablaba sobre los criterios de calidad de las aguas, que se clasifican según su uso, como consumo humano, preservación de la vida, acuática, riego agrícola, uso pecuario, recreativo y estético. Y en el 4.2 nos decía que las normas generales de descarga de efluentes establecen los límites permisibles, disposiciones y previsiones para la descarga de efluentes al sistema de alcantarillado y a los cuerpos de agua. Por último, en el desarrollo
El 5.1 nos hablaba sobre la norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua, que son consumo humano y uso doméstico, preservación de la vida acuática y silvestre, uso agrícola o de riego, uso pecuario y uso recreativo y uso estético. En el siguiente vimos los criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico que se aplican a la selección de aguas captadas para este uso. Por último, en el 5.3 nos decía que de ser necesario se deben implementar procesos de tratamiento adecuados para alcanzar los límites establecidos según la norma INEM para poder ser agua potable. Listo, eso sería todo. Gracias. Y 3. Voy a hablar sobre el anexo número 2, que trata sobre la norma de calidad ambiental del recurso suelo y los criterios de remediación para suelos contaminados. Esta normativa ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Es de aplicación obligatoria por parte de toda persona natural o jurídica, pública o privada, que desarrolle actividades que tengan potencial afectación a la calidad ambiental del suelo en todo el territorio nacional. La norma determina los objetivos y parámetros de calidad ambiental del suelo a ser considerados para diferentes usos de este recurso. También el procedimiento para determinar los valores iniciales de referencia respecto a la calidad ambiental del suelo, los límites permisibles de contaminantes en función del uso del suelo en relación con un valor inicial de referencia, los métodos y procedimientos para la determinación de los parámetros de calidad ambiental del suelo y los métodos y procedimientos para la remediación de suelos contaminados. A continuación diré algunas definiciones sobre el anexo 2, como actividades potencialmente contaminantes del suelo, son aquellas actividades de origen antrópico que ya sea por el manejo de sustancias peligrosas o la generación de residuos podrían contaminar el suelo. Absorción. Se entiende por absorción la fijación de una especie molecular o iónica sobre la superficie de una sustancia sólida. Es un fenómeno de superficie complejo en el que se producen fuerzas de interacción molecular físico-químicas entre el absorbato y el absorbente. Área natural protegida. Es una superficie definida geográficamente que haya sido designada por la ley u otra norma jurídica dictada por los órganos competentes de la función ejecutiva, cualquiera sea su categoría. A fin de cumplir los objetivos de conservación definidos por la ley o la norma. Y la caracterización del suelo es la determinación de las características físicas, químicas y biológicas del suelo que definen su calidad ambiental. Tenemos calidad ambiental del suelo, que es el conjunto de características cualitativas o cuantitativas que permiten al suelo funcionar dentro de los límites del ecosistema del cual forma parte y con el que interactúa, y que posibilita su utilización para un propósito específico en una escala amplia de tiempo. El daño ambiental es el impacto ambiental negativo en las condiciones ambientales presentes en un espacio determinado, ocasionando por el desarrollo de proyectos que conducen a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que alteran el suministro de servicios que tales ecosistemas aportan a la sociedad. La degradación es la pérdida de calidad ambiental del suelo debido a contaminación por sustancias nocivas, deterioro de la estructura física, modificación de la composición química, alteración de los procesos biológicos o uso inapropiado del recurso. Y el ecosistema es un conjunto natural de componentes físicos y biológicos de un entorno interrelacionado e interdependiente. Normas de aplicación general. Esta norma se aplica para los siguientes usos del suelo agrícola, pecuario, forestal,
urbano, minero, recreativo, de conservación, industrial y comercial. Dice: para la prevención y control de la contaminación del suelo se establecen los siguientes criterios. Primero, debemos prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su minimización, reuso y reciclaje. También utilizar sistemas de agricultura que no degraden, contaminen o desequilibren el ecosistema del área geográfica en el que se desenvuelve. Esto incluye el uso racional y técnico de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. Durante las diferentes etapas del manejo de desechos industriales, comerciales y de servicios, la autoridad ambiental competente vigilará la no existencia de depósito o almacenamiento de desechos peligrosos y especiales en suelos de conservación ecológica o áreas naturales protegidas. El depósito o almacenamiento de residuos no peligrosos en suelos de conservación ecológica o áreas naturales protegidas. El depósito o almacenamiento de desechos industriales, comerciales y de servicios de carácter peligroso en el suelo. Este último podrá ser ejecutado siempre y cuando la parte interesada presente los estudios técnicos que demuestren la viabilidad ambiental y obtenga el correspondiente permiso emitido por la autoridad ambiental competente. La conclusión del anexo 2 es que es una norma de calidad ambiental y criterios de remediación para suelos contaminados, donde destaca la importancia de proteger la salud humana y el medio ambiente al establecer límites máximos permitidos para contaminantes en el suelo y así proporcionar pautas para la remediación de suelos contaminados. Estas normas están diseñadas para regular y guiar las actividades humanas que podrían tener un impacto negativo en la calidad del suelo y también para garantizar la restauración de suelos contaminados a un estado seguro y adecuado para su uso previsto. Hola a todos, yo les voy a hablar del anexo 3, específicamente de la norma de emisiones al aire desde fuentes fijas. Y la presente norma se establece bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y el reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de estos. Es de aplicación obligatoria y se rige en todo el territorio nacional. La presente norma tiene como objetivo principal la preservación de la salud pública, la calidad del aire ambiente, las condiciones de los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles en la concentración de emisiones de contaminantes al aire, producidas por las actividades de combustión de fuentes fijas, tales como calderas, turbinas a gas, motores de combustión interna, y por determinados procesos industriales donde existan emisiones al aire, así como los métodos y procedimientos para la determinación de las concentraciones emitidas por la combustión en fuentes fijas. Vamos a continuar viendo lo que son pequeñas definiciones clave y las tablas que vienen a continuación. Entre las definiciones tenemos lo que es una concentración de sustancias en el aire. Es la relación que existe entre el peso o volumen de una sustancia y la unidad de volumen de aire en la cual está contenida. Condiciones de referencia. Para efectos de esta norma se debe entender que es 25 grados centígrados de temperatura y 760 milímetros de mercurio de presión, o sea, una atmósfera. Condiciones normales. Esta condición se utiliza para reportar las concentraciones en base seca de emisión establecidos en la presente norma a 0 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio de presión.
Contaminante, criterio del aire. Es cualquier contaminante del aire para el cual se especifica en el registro oficial número 464 del 7 de junio del 2011, acuerdo ministerial número 050 del 4 de abril del 2011. Un valor máximo de concentración permitida a nivel del suelo en el aire ambiente, y por tanto afecta a los receptores, ya sean personas, animales, vegetación o materiales para diferentes periodos de tiempo. De combustión abierta es la instalación o conjunto de instalaciones que tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales comerciales o de servicios que emite o puede emitir contaminantes al aire debido al proceso de combustión, en los que no se puede controlar el ingreso del aire a la fuente desde un lugar fijo, inamovible. Micra o micrón. ¿Qué es una micra o micrón? Pues es la millonésima parte de un metro o la milésima parte de un milímetro. Monitoreo de emisiones es el proceso programado para colectar muestras, efectuar mediciones y realizar correspondientes registros de emisiones de fuentes fijas, a fin de verificar el cumplimiento de los límites de concentración de emisiones establecidas en la norma. Lo que es un muestreo isocinético es el muestreo en el cual la velocidad de dirección del gas que entra en la sonda de muestreo son las mismas del gas en el conducto de la chimenea. Fuentes fijas no significativas aceptadas tal por parte de la Autoridad Ambiental del Control no están obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones y deben demostrar el cumplimiento de la normativa mediante alguna de las siguientes alternativas: el registro interno y disponible de la Autoridad Ambiental del Control del cumplimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde a los programas establecidos por el operador o operario de la fuente o recomendado por el fabricante del equipo de combustión, según lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control. Aquí también tenemos otro ejemplo que nos dice que los límites máximos de concentraciones de emisión al aire para la producción de cemento, y las observaciones serían gases de combustión y gases de combustión horno rotatorio. Todo esto sería básicamente lo actualizado, y como podemos visualizar, todo esto se lee en miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales a 760 miligramos en un periodo no mayor a 4 años a partir de la vigencia de la presente norma. El monitoreo continuo deberá cumplir al menos un 90% del periodo anual. Los registros del monitoreo deberían estar disponibles de manera permanente para la Autoridad Ambiental de Control. Las cementeras en cuyos hornos se coprocesen desechos peligrosos deberán cumplir en las condiciones límites de emisión establecidos en el acuerdo número 48 del 29 de marzo del 2011, que expide la norma técnica para el coprocesamiento de desechos peligrosos en hornos cementeros. Sí, vamos a hablar sobre la certificación ecuatoriana ambiental de punto verde. ¿Qué es esta certificación? Una certificación que se les da a las empresas para confirmar que todos sus procedimientos que están siguiendo son de buena manera, o sea, que sean los residuos que se producen en esta empresa sean tratados, que la materia prima que se usa en esta empresa sea una materia prima sustentable y que sea obtenida de buena manera, y de esta manera también si se puede ayudar, por ejemplo, en el caso de la madera, que se vuelvan a reforestar, por ejemplo, lo que están usando también. Entonces, bueno, ese es el objetivo, tratar de que las empresas reduzcan o disminuyan, o en el caso que puedan, desaparezcan los procedimientos que tienen que afectan negativamente al ambiente. El ámbito de la aplicación se da para cualquier tipo de empresa, ya sea de estratégica, de productiva, de servicios o de construcción. Hay unos ejes temáticos que se siguen para la aplicación de esta certificación, que son, por ejemplo, la materia prima que vamos hablando debe de obtenerse de buena manera, la innovación tecnológica debe venir de energías limpias, o tiene que tener unas metodologías técnicas que usen la empresa que sean de maneras limpias y que sean mejores, o ir mejorando de manera continua estos procedimientos para que cada vez sean más limpios.
el manejo del agua, el manejo de la energía también. ¿Para qué? Para que ya sea que el agua no se contamine con diferentes, o sea, no solo se enfoca en cumplir el marco legal que hasta X cantidad puede echar de este químico al agua, no, sino que se incentiva a que usen la cantidad mínima o que se busquen reemplazar por algún otro producto que no sea tan contaminante o de hecho no sea contaminante. En el aire también se busca reducir la cantidad de CO2 que se manda al ambiente, ya sea en el transporte, ya sea en la producción, ya sea en maquinaria, etcétera, o por medio de mezcla químico, etcétera. Se busca reducir la cantidad de CO2 que contamina el ambiente. También se maneja el tratamiento de los residuos, que los residuos que genera la empresa se busquen ya sea o reutilizarlos o venderlos o reusarlos, o en el peor de los casos estos residuos se desechan, pero de una manera que no vayan a contaminar ya sea al piso, ya no va a contaminar al agua, al aire, de una manera que se pueda desechar de manera correcta para que esto no repercuta en el ambiente. Los criterios de evaluación son ir a cumplir cada uno de estos ejes temáticos. Se cumple al 100% la norma vigente en la actualidad, ya sea por el uso eficiente de los recursos, o por la energía, o por el agua. También está el enfoque en ambiental social, o sea que a los empleados se les dé una capacitación para que ellos también puedan aportar a este sistema de tratar de reducir el impacto ambiental que produce muchas veces los desechos, la materia prima o el producto final. Cuando ya es desechado, muchas veces esos productos también tienen que tener algún procedimiento para que puedan ser reciclados o puedan ser desechados de manera correcta. Cualquiera de estas empresas que quiera participar para la certificación del punto verde tienen que llenar un formulario, hacer una inscripción. Luego de hacer esta inscripción ya tienen que llenar el autoevaluarse, o sea, las mismas empresas hacen una autoevaluación y envía cuál es su proceso más productivo, más limpio. Luego la ANN recibe esta inscripción y va a hacer una preevaluación que revisa lo que han enviado, y si aprueba el 80% del cumplimiento, se busca ir a la empresa para verificar que todo lo que se está diciendo es verdad, que cuál es el proceso productivo más limpio, etc. Y una vez que se ha verificado que esto es real, los evaluadores realizan un informe a la ANN, que es la Autoridad Ambiental Nacional. Esta de aquí, ya una vez le llega el informe de los evaluadores, ellos revisan que esté todo en orden, si es positivo, si es negativo, si en verdad cumplen o no cumplen, y luego ellos realizan el certificado y se entrega la certificación. Ahora, los costos que produce la planeación, el transporte, reacomodar o rehabilitar o en este caso informar a las personas, dar las capacitaciones y todo lo necesario para que la empresa cumpla con la certificación, esto lo asume la empresa misma. La empresa asume todos estos costos y luego esta empresa se encarga también de que el proceso sea transparente, de ayudar, de cooperar y al mismo tiempo exigir a que los evaluadores le den la información necesaria para ellos tener, y de esta manera entre los evaluadores y la misma empresa, puedan tener la información que necesitan y se pueda compartir por si acaso existe algún error o alguna diferencia, se pueda discutir y de esta manera demostrar que si es positivo o es negativo lo que han dicho.